El Mago de Oz es de esas películas que todo el mundo ha visto por lo menos una vez. Creo que no nos encontramos en Kansas. Esta fue una cinta que en su momento lo cambió todo, ya que tenía personajes míticos, villanos entrañables, Te encontraré a su debido tiempo. un mensaje acerca de valorar lo que se tiene No hay nada como el hogar. y un apartado técnico inigualable. Por esto mismo se le considera como la cinta más importante jamás hecha. Hacer esta película en 1939 fue una verdadera proeza técnica. Pero saben, siento que si el Mago de Oz se hubiera hecho hoy en día, estaría funadísima. Y no solamente porque a varias de sus escenas se le puede sacar una doble interpretación, sino también porque su producción fue un completo desastre. Con animales lastimados, largas sesiones de grabación y actores al borde de la muerte. Enfréntate a ella sin temor, eso es lo que yo haría. ¿Quieres saber cómo el Mago de Oz por poco se convierte en una de las producciones más sanguinarias de la historia? Al mismo tiempo que revisamos esta hermosa película. Bueno, quédate acá en las reviews de Camilo porque hoy se viene un videazo. Así que pónganse cómodos, suscríbanse a este canal para no perderse nada y prepárense para disfrutar del resumen y curiosidades de El Mago de Oz del año 1939. Espero que lo disfruten como siempre. La película comienza con una voz muy familiar, ¿o no? Metro-Goldwyn-Mayer presenta... Sí, la voz es de nuestro querido Francisco Colmenero. Desde Disneylandia, Walt Disney presenta... Y aunque ya a finales de los años 30 se estaban produciendo los primeros doblajes para Latinoamérica, la verdad es que el doblaje para esta película es posterior. Bastante posterior, de hecho. Más adelante seguiremos hablando del doblaje, ya que tengo muchas cosas interesantes que decir. Por lo pronto, volvamos a la película. Nuestra historia comienza con Dorothy Gale, una pequeña de 12 años que no parece de 12 años, ya que Judy Garland tenía 16 cuando la interpretó, quien como buena niña vive metiéndose en problemas, y por lo mismo Dorothy sueña con un lugar donde las cosas sean más simples. Aunque ella sabe muy bien que si ese lugar existiera, estaría lejos, más allá de la luna y después de la lluvia. Y acá es donde Dorothy canta probablemente la canción más conocida de la historia del cine, Over the Rainbow. Lo curioso es que esta canción, que ya prácticamente todo el mundo conoce, estuvo a punto de ser eliminada de la película. Porque sí, los ejecutivos de cuello y corbata de la MGM sentían que esta secuencia alargaba innecesariamente la escena de introducción de esta película. Además, y por alguna razón, creían que era denigrante para la carrera de Judy Garland verla cantar en un corral de animales. Pero desde mi punto de vista, estos ejecutivos estaban totalmente equivocados, ya que Over the Rainbow es una hermosa canción sobre un lugar increíble, el cual nuestra protagonista sueña con visitar. Un lugar donde por fin pueda ser feliz, siendo quien verdaderamente es. Y aunque este mensaje es bastante potente y de hecho se puede relacionar a muchas cosas, la verdadera intención del estudio con este tema era darle voz a aquellos niños de los años 30 que nunca fueron escuchados, y los cuales deseaban con el corazón vivir en un lugar mágico y no en su casa con sus padres. Desde el comienzo, la Metro-Goldwyn-Mayer tuvo en mente a los niños a la hora de crear esta película, y por lo mismo cortaron un montón de escenas que según ellos no eran aptas para el público infantil, incluida esta primera canción, ya que según algunos ejecutivos, Over the Rainbow era demasiado compleja para los pequeños, y probablemente estos se aburrirían al escucharla. Qué bueno que casi a último minuto se retractaron de esta decisión. Más adelante veremos que la MGM tenía una especie de obsesión con cortar esta película para hacerla más infantil, pero luego veremos que no le resultó mucho porque la película siguió con esa aura bastante inquietante. Luego del canto llega a pantalla el personaje que desencadenará todos los eventos de la película, Almira Gutch, quien visita la casa de Dorothy para decirle a su tía que Toto, el perro de la pequeña, la ha mordido. Y como la señora Gutch tiene bastante poder en este lugar, se consiguió una orden judicial en donde dice explícitamente que puede llevar al perro ante el comisario local para que éste lo sacrifique. La buena noticia es que el perro logra escapar de la canasta y rápidamente regresa con Dorothy. La pequeña sabe muy bien que la señora Gutch estará furiosa por esto. Es por eso que arma una maleta con un par de pertenencias y se escapa de la casa. Y al poco andar se encuentra con el Capitán Marvel. Bueno, digo con el... Profesor Maravilla, aclamado por las festas coronadas de Europa. Quien es el típico charlatán que viaja por el mundo estafando a la gente. Pero para nuestra protagonista, este profesor puede ser su boleto hacia la libertad, y es por esto que le pide que la lleve con algún miembro de la realeza europea. Después de todo, él ha sido clavado por ellos, o al menos eso dice su carreta, ¿verdad? Bueno, para sacársela de encima, el profesor Maravilla utilizará esta bola de cristal, y tras robarle una fotografía a la pequeña, inventa una historia de que su tía está llorando desconsoladamente, y al parecer ahora está en cama enferma. Dorothy se preocupa mucho por la supuesta visión, y corre de vuelta a la granja, sin saber lo que se le viene ahora. Se aproxima el peor tornado de la historia. Y la escena del tornado es sencillamente espectacular, y de hecho esta fue la primera vez que se ve un tornado en una película.
Lo curioso es que originalmente la MGM quería mandar un equipo a grabar un tornado real. Sí, parece que no le importaba mucho la salud de sus trabajadores, ¿eh? Pero esto primero era peligroso y prácticamente imposible con los equipos de la época, así que tuvieron que echarle mano al plan B. Y como en 1939 los cazadores de tornados aún no existían, a Arnold Gillespie no le quedó otra más que usar los efectos prácticos para esta escena. El tornado no es más que un calcetín de un material llamado muselina, el cual tenía casi 11 metros de largo. La parte de arriba del calcetín estaba fijada a una estructura de acero suspendida sobre el escenario, y la parte inferior se unía a un carro que se desplazaba sobre una vía en el suelo. Para lograr el efecto de tornado, ambos extremos se movían en direcciones opuestas. Este enorme calcetín giraba entre miniaturas a escala de la granja de Kansas. Además, para más realismo, se incluyeron máquinas de viento de este estilo frente a los actores. Y esta escena terminó siendo tan real que tuvieron que censurarla, ya que en el corte final de esta película no apareció la escena en donde el tornado prácticamente destruía la casa de Dorothy. Y sí, la verdad es que es una escena bastante perturbadora y entiendo el por qué la quisieron eliminar, porque en 1939 la gente era mucho más impresionable que hoy en día. Luego de ser golpeada por la ventana, Dorothy despierta y se da cuenta que su casa ha sido levantada por el tornado. Ahí arriba comienza a ver un montón de cosas extrañas, como vacas voladoras, ancianas voladoras y a la señora Gooch al parecer transformándose en bruja. Pero lo más extraño es que la casa termina aterrizando suavemente en el piso. Es ahí donde Dorothy se tranquiliza y abre la puerta para presenciar el color. Y esta escena la verdad es que también me parece impresionante, porque con la tecnología de hoy en día cualquier persona puede colocar la pantalla en sepia y hacer que este juego de Pokémon ahora salga en colores. Pero deben ver esta película con ojos de una persona de 1939. Esto nunca se había visto en el cine antes. Como en aquella época no existía el After Effects, los cineastas nuevamente tuvieron que echar mano al efecto práctico. Al comienzo, la gente de la MGM le sugirió al equipo colorear cada frame de esta secuencia a mano, pero además de ser difícil, este proceso iba a tomar tiempo y costar bastante dinero. Es así como el equipo de producción nuevamente le echó mano al ingenio. Es por esto que era mucho más fácil hacer que el interior de la casa se pintara completamente de sepia, y hacer que Judy Garland también utilizara un vestido en esta tonalidad para así engañar a nuestro ojo. Pero, ¿y cómo es que en un par de segundos ahora su vestido tiene color? Bueno, la respuesta es más simple de la que creen. Esta no es la verdadera Judy Garland, sino que Bobby Koschei, su doble. Lo que pasa es que nunca lo notamos porque Dorothy acá está de espaldas. Pero esta no es la primera vez que vimos a Koschei en la película, ya que aparece cuando Dorothy se saca la cresta. Enfréntate a ella sin temor, eso es lo que yo haría. Por cierto, en algunas versiones de la película, en especial las lanzadas en VHS, la secuencia inicial por alguna razón está en blanco y negro. Pero cuando llegamos a la escena del color, ocurre lo siguiente. Sí, la verdad es que estéticamente pierde toda la gracia esta escena, pero al menos esta versión nos hace ver un poquito mejor el cómo se hizo esta escena, ya que claramente se nota como dentro del estudio bajaron las luces para generar ese efecto sepia, que quedó bastante bien plasmado en la película. Ah, y ojito con lo que dice Dorothy cuando sale de su casa y observa que está ahora en un mundo mágico. Uy, esta frase a esta altura del partido es mítica, ¿o no? Aparece en prácticamente todas las películas y series. I don't think we're in Kansas anymore, Toto. Well, we're not in Kansas anymore. Oh, I've got to. We aren't in Kansas anymore. Este hermoso y colorido lugar es habitado por unas extrañas criaturas. ¿Quiénes son? Ya lo sabremos en un momento, ya que primero llega a pantalla el hada de los dientes. Bueno, no, en realidad este personaje es una bruja, Glinda, la bruja buena del norte. Aunque en el libro original esta bruja es la del sur, pero bueno, vamos a ignorar ese detalle de momento. Ya que Glinda ha llegado a este lugar para preguntarle algo muy importante a Dorothy. ¿Eres bruja buena o bruja mala? Aunque la pregunta sorprende a nuestra protagonista, en realidad tiene bastante sentido, ya que los habitantes de este lugar se preguntan si la mujer que acabó con la bruja malvada es buena o es mala. ¿Y qué pasó con la bruja mala del este? Pues... Y eso es todo lo que quedó de la bruja mala del este. Sí, literalmente le cayó la casa de Dorothy encima. Y sí, a pesar de los recortes, de las escenas más violentas y más oscuras, esta película sigue teniendo un aura perturbadora, ¿o no? A pesar de que los gnomos no tienen cómo saber si Dorothy es buena o no, están muy felices porque la extraña derrotó a la malvada bruja y le agradecen con una canción. Ya acostúmbrense, chicos, esta película es de 1939, había música por doquier.
Oye, por cierto, ¿sabían que varios de los gnomos fueron interpretados por niños? Sin embargo, la gran mayoría de actores que se ven en esta escena son en realidad enanos cantantes. Y no es algo que me haya inventado yo para hacer referencia al Quique Morandé. Liberen los enanos. Salían las paredes, Quique, libera a los enanos. Los enanos no podían trabajar. Ya que en realidad los enanos cantantes eran un grupo de actores de baja estatura provenientes de Europa Central, los cuales se hicieron conocidos en Estados Unidos durante la década del 30 y del 40. Y a pesar de su particular nombre, en realidad ninguno de ellos era cantante. Es más, la mayoría ni siquiera sabía inglés. Por lo que prácticamente todas sus líneas en esta película fueron posteriormente dobladas. Es más, los únicos dos enanos cantantes que hablan en esta película son estos dos. Y lo otro curioso es que la gran mayoría de estos actores de baja estatura eran judíos. Y bueno, ustedes saben qué pasaba en Europa en ese tiempo, ¿verdad? Es muy probable que estos actores, si no hubieran estado en El Mago de Oz, hubieran sido reclutados en campos de concentración. Así que en cierto sentido podríamos decir que El Mago de Oz fue una película humanitaria. Por cierto, el alcalde de este lugar es interpretado en la versión latina por otro actor que a esta altura ya es mítico, Arturo Mercado. Que sea dada a conocer la buena nueva, la vieja y maligna bruja al fin ha muerto. A quien todos debemos recordar por ser la voz de, sí, Shaggy. Fred, ya estaba empezando a sentirme como uva pasa. Pero sin dudas la persona que se lleva las palmas por su actuación en el doblaje de esta película es la actriz que hace a Dorothy. Pero ya le dije que no soy bruja buena ni de las otras. Todas las brujas son feas. Y esa actriz es nada más ni nada menos que... María Antonieta de las Nieves. Sí, además de ser el Charlie Cubetas en Willy Wonka y la fábrica de chocolate, María Antonieta de las Nieves también interpreta a Dorothy. Bastante talentosa la chilindrina para hacer doblaje, ¿no? Lo curioso es que este doblaje fue realizado en 1969, 30 años después del estreno original de esta película. Aunque, según tengo entendido, El Mago de Oz se estrenó en México en 1940, de hecho el 1 de enero, pero ahí no lo hizo con doblaje, sino que con subtítulos al español. La feliz canción de los gnomos es interrumpida bruscamente por la bruja malvada del oeste. Y aunque esta es una escena que bien podría darle pesadillas a más de un niño, a mí personalmente me da risa. Y no por los efectos especiales, que de hecho desde mi punto de vista se ven bastante bien hasta la fecha, sino porque para ocultar el truco, se supone que varios enanos cantantes tenían que colocarse en este lugar para tapar a Margaret Hamilton subiendo por la trampilla en el suelo del set. El problema es que esta actriz se quedó atrás y comenzó a correr desesperadamente. Y mira, lo chistoso no es ver a una persona de baja estatura correr. Bueno, Miguelito corriendo sí me da risa. Lo que verdaderamente me causa gracia de acá es que para llegar a su lugar a tiempo, terminó empujando a esta otra actriz. En fin, la bruja malvada del oeste está furiosa porque a su hermana literalmente le cayó una casa encima, pero rápidamente cambia de humor cuando se da cuenta que ahora puede quedarse con las zapatillas de Rubí. ¿Solamente soy yo el que le genera cierta incomodidad a esta escena? Bueno, las zapatillas de Rubí ahora están en los pies de Dorothy, y esto es algo bastante bueno para nuestra protagonista, ya que mientras lleva esos zapatos puestos, la magia de la bruja malvada no puede hacerle daño. Sin poder hacer nada de momento, la villana de esta historia decide marcharse, eso sí, de la manera más épica posible. Y de nuevo chicos, en 1939 el CGI no existía, así que este fuego es completamente real. El problema es que esta escena fue tan peligrosa que por poco Margaret Hamilton perdió la vida en ella. Esta escena en realidad se grabó 2 veces. En la primera toma, el humo rojo empezó a salir antes de que ella alcanzara la plataforma. Es por eso que se tuvo que regrabar la escena. Sin embargo, cuando esto pasó, ocurrió algo incluso peor. La trampilla del piso se cerró demasiado rápido, y la capa de la actriz quedó enganchada. Para colmo, los técnicos de efectos especiales iniciaron la llama antes de tiempo. Atrapada, Margaret Hamilton sufrió quemaduras en su mano derecha y en su cara. El accidente hubiera sido mucho menos grave si el maquillaje de Hamilton no hubiera contenido partículas de cobre. Este material se calentó y bueno, le produjo quemaduras de 2º y 3er grado. Cosa bastante seria, la verdad. Hamilton tuvo que ser internada de urgencia, se perdió 6 semanas de rodaje y demandó a la MGM por una cifra récord. ¿Cómo creen? En los años 30 los actores prácticamente no tenían derechos laborales. Para colmo, si alguien se quejaba públicamente, no solo corría el riesgo de ser despedido sin indemnización, sino que también podía ser vetado para siempre en la industria del cine. Así que bueno, luego de su recuperación, Margaret volvió al set como si nada. Eso sí, tuvo una pequeña petición: no trabajar cerca del fuego.
Lo más irónico de todo esto no es que Margaret Hamilton cuando falleció fue cremada, sino que la MGM aceptó su petición y contrató a una doble de riesgo. Pero ella también sufrió un accidente, y de hecho que fue mucho más grave. Ahora, si te lo estás preguntando, sí, la escena que se utilizó acá fue la primera grabada. De hecho, se puede notar cómo Hamilton busca desesperadamente la trampilla para no tener que repetir la escena, muy probablemente porque sabía que era una escena tremendamente peligrosa. Glinda le dice a Dorothy que la única opción de volver a su hogar que tiene es visitar al Mago de Oz, quien vive en la ciudad de Esmeralda, y para llegar allá solamente debe seguir el camino amarillo. Sigue el camino amarillo. Sigue el camino amarillo. Sí, ya entendimos, no tienes por qué repetirlo. Oye, por cierto, discazo el de Elton John, ¿no? Aunque el disco que todo el mundo relaciona con esta película es sin dudas el Dark Side of the Moon. Originalmente tenía pensado en este video hablar de cómo este disco, si tú lo escuchas viendo esta película, se encaja completamente, pero ¿saben qué? Se me ocurrió revivir mi canal de vinilos y hablar de eso allá. Así que les voy a dejar el link en la descripción o acá arribita para que luego de este video, por supuesto, vayan a mi canal de vinilos y escuchen mi extraña teoría. Bueno, no es mía, pero mi video sobre esa extraña teoría, con este discazo. En cierto momento, Dorothy se encuentra con un espantapájaros parlanchín, quien aunque no tiene cerebro, de igual manera tiene la capacidad de hablar. Pero hay muchas personas sin cerebro que hablan demasiado, ¿verdad? Bien ahí, espantapájaros, ¿eh? Acabas de describir el 95% de los políticos de Latinoamérica. Cansado de cuidar el campo de maíz, el espantapájaros le pide a Dorothy que lo libere, y apenas lo hace, comienza a cantar. Pero esta no es una canción cualquiera, ya que en ella se esconde el sueño más profundo del espantapájaros, tener un cerebro. Él está convencido de que si pudiera pensar como todos los demás, dejaría de ser un simple adorno en el medio del campo y finalmente tendría un propósito. Dorothy, conmovida por la canción, le anima a acompañarla, ya que si el Mago de Oz es tan grande como la bruja buena del norte decía, será capaz de darle un cerebro al espantapájaros, ¿o no? Al poco andar, nuestra protagonista se encuentra con unos árboles parlanchines, los cuales no sé si solamente soy yo, pero me recuerdan mucho a los árboles del Mortal Kombat 2. Bueno, la cosa es que estos árboles se enojan bastante con Dorothy, porque ella quería robar una fruta para comérsela, así que le atacan a manzanazos, aunque es el pobre espantapájaros quien se lleva la peor parte. La cosa es que al agacharse para recoger manzanas, nuestra protagonista se encuentra con un hombre hecho totalmente de lata, el cual ha estado tanto tiempo sin aceite que no puede moverse. Lo chistoso es que este aceite estaba literalmente a 1,5 metros de la criatura. Lo que no es nada chistoso, eso sí, es lo irritada que estaba la cara del actor en esta escena. ¿Y cómo no iba a estar irritada si literalmente tiene aluminio en la cara? El actor que le da vida al hombre de hojalata es Jack Haley. Sin embargo, él no fue la primera opción para interpretar a este personaje, ya que en primera instancia Buddy Ebsen fue el que se llenó la cara de polvo de aluminio en primer lugar. Eso sí, al poco andar, Ebsen sufrió una reacción alérgica al maquillaje y sus pulmones se vieron seriamente comprometidos, a tal punto que literalmente no pudo respirar y tuvo que ser llevado de urgencias al hospital. Ahí ustedes deben pensar, bueno, Ebsen estuvo un par de semanas en tratamiento igual que Margaret Hamilton y luego volvió al set. Bueno, no fue así, ya que cuando el pobre Buddy estaba luchando por su vida, la gente de la MGM dijo: voy a necesitar otro Timmy. Y es así como Jack Haley tomó su papel. Para evitar el colapso de otro actor en el set, la gente de la MGM se le ocurrió una tremenda idea. En vez de usar polvo de aluminio, mejor usemos pasta de aluminio. Así no puede inhalarlo y no hay problemas, ¿verdad? El problema es que yo no sé si la gente de la MGM simplemente lo ignoraba o qué, pero colocar aluminio directamente en la cara también es tóxico y potencialmente peligroso. Y ustedes probablemente estén pensando en este momento, sí, en realidad la gente de la MGM le da lo mismo, abarataba costos con esto y tal, pero no, lo del aluminio y lo de otras sustancias tóxicas en el maquillaje es netamente por el Technicolor. Explicar qué es el Technicolor, la verdad es que me tomaría un video entero, y este video ya dura lo suficiente, ¿eh? Así que para resumir, esta es una técnica de grabación que consistía en capturar las imágenes en 3 rollos de película separadas por color, y las cuales luego se combinaban para formar estas imágenes. La producción, eso sí, era muy engorrosa, pero daba como resultado colores increíbles, los cuales de hecho se ven en esta película. Sin embargo, las cámaras de la época aún eran bastante arcaicas, por lo que para sacarle partido al Technicolor, la imagen a grabar tenía que estar muy bien iluminada. Y como ustedes entenderán que en 1939 aún no se usaba el LED para iluminar, el estudio era literalmente un horno por las luces.
Súmale que los actores normalmente llegaban a las 4 de la mañana para el proceso de maquillaje, por lo que por día solamente podían grabar un par de minutos, de ahí a que en general esta película se vea muy cortada por momentos. Por cierto, originalmente la MGM quería que Roy Bolger interpretara al hombre de lata, pero después de insistir una, otra y otra vez, el actor logró quedarse con el papel del espantapájaros. Ahora, viendo lo que le pasó a los hombres de lata, probablemente estén pensando, uff, de la que se salvó Bolger. Pero lo cierto es que la cara de Ray también sufrió por el maquillaje, ya que aunque no le colocaron metales pesados en la cara, la máscara del personaje estaba hecha de una goma que simulaba la tela arpillera, un tipo de tela que normalmente se usa para crear espantapájaros en la vida real. El problema es que Ray Bolger estuvo tanto tiempo con la máscara que al finalizar la película, esta le dejó un patrón de líneas en su cara que demoró más de un año en desaparecer. La verdad es que en 1939 parece que no importaba mucho la salud de los actores. Para muestra, el baile del hombre de hojalata luego de ser aceitado, que sí, es una escena bastante impresionante a nivel de producción, pero también es muy impresionante lo que es ese humo en realidad. Varias fuentes mencionan que esto era inofensivo talco para los pies. El problema es que en los años 30 el talco para los pies era muy susceptible a contaminarse con asbesto. 70 países han prohibido o restringido el uso del amianto o asbesto en todo el mundo. El hombre de hojalata no tenía corazón, y por lo mismo canta una canción sobre el tema, canción que en esta parte está interpretada por Adriana Caseroli, quien quizás por nombre no te suene de nada, pero ella fue la voz de la Blancanieves original, la de Disney, de 1937. Por estas solas frases en El Mago de Oz, a Caseroli se le pagó $1000, unos 22.000 billetes de nuestra época. Nada mal, ¿eh? Luego de la canción, Dorothy anima al hombre de hojalata a seguirla en su viaje. Pero antes de que puedan bailar por el camino de ladrillos amarillos, nuestros protagonistas se encuentran de frente con la malvada bruja, quien les arroja fuego y se marcha. Cuenta la leyenda que originalmente esta escena era mucho más violenta, ya que el fuego prendía el espantapájaros y este corría desesperadamente hasta que al final el fuego se apagaba. Se terminó descartando porque se consideró demasiado fuerte para niños, en especial por los gritos de dolor del espantapájaros. Y hablando de leyendas urbanas relacionadas al Mago de Oz, creo que la que todo el mundo conoce es esta. Sí, hoy en día en la versión 4K, HDR y todo el tema se nota a leguas que es un pájaro, ¿no? Pero la leyenda que todo el mundo recuerda es que, supuestamente, uno de los actores de talla baja atentó contra su vida en esta escena y que nadie en la producción se dio cuenta de esto por décadas. Pero ¿qué quieren que les diga, chicos? Me parece una teoría bastante tirada de los pelos. Ya que considerando que había un montón de gente en el set y se regrabaron un montón de escenas, me parece muy poco probable que nadie se haya dado cuenta que una persona de estatura baja esté ahí colgada, ¿verdad? Aunque a favor de los defensores de esta teoría, hay un antecedente súper interesante. Y es que en 1998, cuando la Warner Bros. Reeditó esta película, modificó digitalmente esta escena para hacer que el ave resalte mucho más. De hecho, es totalmente cierto que en varias versiones de VHS antes de esta remasterización, se podía confundir esta grulla con algo más. Sin embargo, en lugar de callar voces, Warner hizo todo lo contrario. Revivió aún más el mito. ¿Qué estaban escondiendo los hermanos Warner modificando esta escena? De hecho, muchos usuarios de internet le echaron mucha más leña al fuego cuando, a comienzos de los 2000, una persona anónima subió un video increíblemente editado en donde el pájaro había sido modificado digitalmente y se mostraba lo que supuestamente había pasado. Igual, para que este video no se convierta en un creepypasta, hay versiones que son antes del año 98 en donde parece que sí se ve un pájaro, ¿no? Igual, cuéntame en la caja de comentarios qué te parece esta teoría. ¿Es posible que Warner Bros. Haya modificado digitalmente esta escena o es más que nada una teoría de internet que ha crecido con los años nomás? Ya que están abajo escribiendo, déjenme un like, chicos, ¿qué les cuesta? Este trabajo de investigación fue bastante arduo, así que me merezco ese like, ¿o no? Nuestros protagonistas siguen el camino amarillo hasta llegar a un lugar que se ve bastante peligroso, el cual podría estar lleno de leones, osos o tigres. Menos mal que el animal que se les acerca es literalmente un furro. Este es el león cobarde, interpretado por Bert Lahr, quien para darle vida a su personaje, le hicieron colocarse una piel de león real. Sí, definitivamente esta película estaría muy funada hoy en día. Más allá del sufrimiento que debió haber soportado Lahr por usar este traje durante horas, siento mucho más pena por sus compañeros de set, de hecho, ya que Bert sudaba sin parar bajo las luces del estudio, haciendo que el traje oliera horrible. Y aunque este traje se lavaba todos los días, al fin y al cabo seguía siendo una verdadera piel de león. Y si alguna vez ustedes fueron a un circo de mala muerte, de seguro que se acuerdan cómo huele un león de verdad.
Aunque el furro parece un rival formidable, Dorothy lo golpea cuando este persigue a su perrito, y es ahí donde se revela lo cobarde que es. Y esto hace mucho reír a Judy Garland. Cuenta la leyenda que la actriz no podía grabar esta escena porque cada vez que lo intentaba, se ponía a reír a carcajadas. La solución del director fue efectiva pero muy cuestionable: golpear a Dorothy. Bueno, abofetearla, pero igual es una agresión física. Y aunque Garland dijo que nunca le tuvo rencor a Victor Fleming por esto, la verdad es que, de nuevo, si esta película se hubiera hecho hoy en día, las redes sociales hubieran estallado y hubieran funado a Victor Fleming, ¿verdad? Al león cobarde le gustaría tener valor, por lo que Dorothy lo invita a unirse al grupo con los demás seres que les falta algo. Y luego de cantar y bailar, este cuarteto debe enfrentarse a un campo de amapolas lleno de veneno, cortesía de la bruja malvada del oeste. Un veneno que casi de inmediato hace que Dorothy entre en coma. No puedes descansar ahora, ya casi llegamos. Y en la vida real, Judy Garland casi entra en coma de verdad, ya que el ajetreo de esta película fue demasiado para una adolescente de 16 años que interpretaba a una de 12. Ya que para hacer que Garland se viera mucho más joven, la obligaron a usar un doloroso corsé alrededor de su torso para que así su busto se viera menos notorio. Y eso no fue todo, ya que para que se viera perfecta en pantalla, los creativos de la MGM tenían una estricta dieta para ella: sopa, café y cigarros. Y si de algo me sirvió estudiar nutrición por 6 años, la verdad es que sí, las sopas pueden ser nutricionalmente balanceadas para ciertos periodos de la vida, como por ejemplo saliendo un postoperatorio y tal. Pero si esa dieta se sigue manteniendo con el tiempo, no solamente se produce desnutrición, sino que también pérdida de muchos minerales que son esenciales para la vida prácticamente. Pero al parecer la desnutrición sí era lo que buscaba el estudio, porque constantemente le decía a Judy Garland que su cara era demasiado redonda para Hollywood. Además de grabar largas sesiones en el estudio, Garland también debía ir al colegio. Es por ello que para mantenerla despierta le daban anfetaminas, las cuales son literalmente sustancias ilícitas, aunque prescritas por un profesional, las cuales mantienen a las personas en un estado de constante alerta. Así que para hacer que Judy pudiera descansar unas horas, le suministraban barbitúricos, que también son otras sustancias ilícitas recetadas por un profesional, aunque con el efecto contrario. ¡Las compro! No todas las pastillas a la vez. No hay problema, las equilibraré con un frasco de somníferos. Sí, definitivamente esta película estaría funadísima hoy en día, pero no por sus temas, sino por cómo maltrataron a sus actores. Y esto se refuerza con una escena que viene ahora, ya que preocupados por la salud de Dorothy, sus amigos comienzan a implorarle al cielo que algo salve a la pequeña, y sus plegarias son escuchadas por la bruja buena, quien hace que caiga nieve. El problema es que en 1939 no existía una máquina mágica para crear nieve en un set, es por eso que nuevamente se utilizaron efectos prácticos. ¿Y se acuerdan cuando les dije que el talco del hombre de hojalata era potencialmente peligroso porque podía contener asbesto? Bueno, la nieve era literalmente asbesto. Igual, para ser justos, recién en los años 50 se documentó la relación entre el asbesto y el cáncer de pulmón. Antes era un material muy utilizado en construcciones en todo el mundo, incluyendo acá en Chile. De hecho, a todos los que les interese el tema, les recomiendo documentarse sobre el desastre de la fábrica de Pizarreño de Maipú y Los Espejos. Una historia realmente horrible, pero que ocurrió acá. Eso sí, la buena noticia para las personas del set es que al parecer ningún miembro que participó de la producción del Mago de Oz sufrió problemas respiratorios por inhalar esta peligrosa sustancia. Es bastante triste leer entrevistas a la gente de la MGM de la época en donde decían orgullosos que su nieve era bastante inocua para el ser humano porque era 100% asbesto. Sí, según ellos era un material seguro y amigable con el medio ambiente. Me imagino cómo está el director de esta película en esta escena. En fin, luego de sortear las amapolas venenosas, finalmente nuestros protagonistas llegan al castillo del Mago de Oz, en donde son recibidos por el portero de la ciudad Esmeralda, quien en un comienzo no los quiere dejar entrar. Sin embargo, cambia de opinión al ver los zapatos rojos de Dorothy, así que hace que la joven y sus amigos se sumen al carruaje para llevarlos ante el poderoso Oz. Por cierto, acá hay dos cosas bastante curiosas. La primera es que Frank Morgan, el actor que interpreta al portero y a varios personajes más de esta cinta, grabó prácticamente toda la película en un leve estado de embriaguez, excepto en esta escena donde ya de plano estaba todo curado. Y lo otro curioso es el tema del caballo multicolor de esta escena.
Porque si al pobre Jack Haley le pusieron una sustancia potencialmente cancerígena en su piel, además que los caballos los pintaron con desechos radiactivos o algo así, ¿o no? Pero miren, para mi sorpresa la respuesta es no, ya que aunque originalmente el estudio quería pintar a los caballos con las mismas pinturas tóxicas que los actores, al final solamente se utilizaron gelatina en polvo y tintes vegetales en 4 caballos distintos para grabar esta escena. Y esto fue así no porque la gente de la MGM eran totalmente animalistas o les preocupaban los derechos de los animales, no, nada de eso, sino porque la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales, ASPCA por sus siglas en inglés, estaba en todo momento supervisando la salud de los animales en Hollywood. Porque si Hollywood en los años 30 y 40 trataba horrible a sus actores, imagínense lo mal que tratarían a los animales si es que nadie los estaba vigilando, ¿verdad? El viaje de nuestros protagonistas es interrumpido por la bruja malvada. Y sí, parece que esta escena de nuevo está cortada, ¿no? Ríndete, Dorothy. Bueno, efectivamente fue así, ya que originalmente acá decía, ríndete Dorothy o muere. Pero esto no es lo único interesante de esta escena, ya que acá Margaret Hamilton no está interpretando a la bruja malvada, sino que en estas escenas es su doble, Betty Danko. El problema es que ella sufrió un accidente incluso más serio que el de Hamilton. Supuestamente la escoba mecánica que utilizaba en esta escena literalmente explotó. Esto debido a una falla en el sistema de humo. Lamentablemente esto le causó a Danko graves quemaduras y una hospitalización de 11 semanas. Incluso se dice que la pobre Betty sufrió una histerectomía, es decir, le extirparon el útero por las heridas. ¿Y saben qué es lo peor de todo, chicos? Danko ni siquiera fue acreditada como actriz en esta película. Ahora que lo pienso, más que funa, la gente de la MGM en su momento merecía cárcel, ¿o no? Tras un número musical del León Cobarde, el cual no sé por qué me causa un poco de cringe, quizás es porque siento un poco de lástima por ver a Bert Lahr asado dentro de su traje diciendo... Al final el portero nuevamente les dice que no pueden ver al Mago de Oz. Sin embargo, se apiada al escuchar cómo Dorothy se echaba la culpa por todo. Es así como finalmente le permite a nuestros protagonistas ver al poderoso Mago de Oz, quien es como un Sordon de los años 30, ¿no? ¡Sordon! No puedo creerlo. Las fuerzas del mal ya han capturado a casi todo el universo. Bueno, la cosa es que Oz considera ridícula las peticiones del espantapájaros, el león y el hombre de hojalata, pero igual nomás los ayudará si es que pueden traerle la escoba de la bruja malvada del oeste. Y aunque esta es una tarea que roza lo imposible, nuestros protagonistas se arman de valor y van a buscar a la bruja a su fortaleza. ¡No, Dios mío! ¡La asociación se va a desintegrar! Pero primero deben cruzar el bosque encantado, el cual está lleno de extrañas criaturas. Sin embargo, nuestros héroes van literalmente armados, así que no tienen nada que temer, ya que el hombre de hojalata lleva su hacha, el león cobarde lleva su pulverizador con la inscripción exterminador de brujas, y el espantapájaros, bueno, llevaba una pistola. Así nomás. Y lo curioso acá es que de la nada, las armas del león cobarde y del espantapájaro desaparecen sin explicación. La respuesta perfectamente podría ser un hechicero lo hizo, pero la verdad es que tiene que ver con los recortes que sufrió esta película. Ya que originalmente acá había una escena de baile estilo Jitterbug, y si no saben qué es el estilo Jitterbug, bueno, es básicamente esto. Y esta escena al final fue completamente recortada en la versión final, y no tanto porque no tuviera sentido dentro de la trama. De hecho, se supone que la bruja había enviado a un insecto para hechizar a nuestros protagonistas, y es por eso que se ponían a cantar y a bailar de la nada, sino que al final fue eliminada netamente porque la gente de la MGM creía firmemente que el baile Jitterbug estaba pasado de moda. Cansada de que todos sus planes fracasen, la bruja malvada envía a sus sirvientes, unos monos voladores los cuales a esta altura del partido ya son parte de la cultura popular. Estos perturbadores seres capturan a Dorothy y a Toto, llevándolos ante la bruja malvada, mientras el espantapájaro lucha por su vida luego de ser herido. Esta escena es bastante impresionante si consideramos que los monos volaban solamente con un delgado cable. Y tenía que ser un cable delgado porque si no se iba a ver en la grabación, ¿verdad? El problema de hacer esto es que en cierto momento uno de los cables se rompió, haciendo que varios actores cayeran al piso desde varios metros de altura. Y la verdad es que no se sabe mucho más de esto, ya que de nuevo estos pobres diablos ni siquiera fueron acreditados en la película por su trabajo. Igual esta escena de por sí ya da mala espina al ver cómo Dorothy se mueve bastante extraña. Parece un monstruo del Silent Hill o algo así. Bueno, eso es porque claramente acá vemos una marioneta y no a la propia Judy Garland. Ah, y en esta escena tampoco actúa Judy Garland, sino que de nuevo su doble de riesgo. Sí, la misma que se sacó la cresta al comienzo de esta película. Al tener a Dorothy al frente, la bruja no puede resistirse a robar sus zapatos, pero no puede hacerlo.
Ah, por cierto, tremendo disco El Dorado de Electric Light Orchestra, ¿no? Bueno, la bruja no puede quitarle las zapatillas de los pies de Dorothy mientras ésta esté con vida, así que comienza a pensar cómo acabará con ella lentamente. En ese momento, Toto aprovecha para salir del castillo, y bueno, acá el pobrecito lo pisaron. Esto no estaba en el guión y produjo que las grabaciones se tuvieran que detener hasta poder conseguir otra perrita para suplirla. Porque sí, aunque se nos diga que Toto es macho, en realidad se utilizó una perrita hembra llamada Terry, quien ya tenía experiencia en Hollywood de hecho. Durante 2 semanas de su recuperación, Terry estuvo viviendo en la casa de Judy Garland y Judy se encariñó tanto con esta perrita que quiso adoptarla. Sin embargo, su dueño se negó a esto porque Terry ganaba cerca de $2.500 a la semana. De hecho, ganaba mucho más que varios actores de esta película. Así que obviamente el dueño no iba a querer deshacerse de ella, ¿verdad? Pero ¿saben qué es lo que me da más tristeza de esta historia? Es que cuando Terry falleció, sus restos fueron enterrados en la granja de su dueño. Sin embargo, varios años después, su tumba fue totalmente destruida por la construcción de la autopista Ventura. Esto me recuerda mucho a la película Cars, en donde decían que la construcción de carreteras, si bien es cierto, ayudaba al progreso, en realidad lo que hacía era destruir la historia. En fin, por lo menos en 2011 se creó un monumento en su nombre en el cementerio Hollywood Forever. Mientras Toto intentaba volver con el león, el espantapájaros y el hombre de lata, Dorothy por su parte es encerrada hasta que este reloj de arena se acabe. Cuando esto ocurra, la pequeña partirá irremediablemente de este mundo. Pero la villana de esta historia no solamente tortura psicológicamente a Dorothy con el reloj, sino que también con su bola de cristal, en la cual muestra a la tía Em supuestamente preocupada por su sobrina. Por cierto, una curiosidad sobre la bola de cristal es que no fue creada para esta película, ya que ese elemento también fue visto en La Máscara de Fu Manchu y en Chandu el Mago, ambas cintas estrenadas por la MGM en 1932. Con el espantapájaros fuera de riesgo vital, Toto lleva a estos 3 directo al castillo de la bruja. Sin embargo, antes de cruzar, deberán enfrentarse a un montón de guardias, los cuales custodian la entrada. Guardias que mientras están ahí, cantan una canción muy especial. Ah, y si eres tan fanático de los Simpsons como yo, desde luego que recordarás... Un clásico, definitivamente un clásico. Originalmente el plan de estos 3 era entrar por la fuerza aprovechando el poderío del león cobarde. Sin embargo, al final entran camuflados luego de robarle el uniforme a un par de guardias. Al estilo Metal Gear. Ya dentro de la fortaleza, el hombre de hojalata usa por primera vez en la película su hacha, salvando así a Dorothy y escapando rápidamente. Sin embargo, como suele pasar, la villana los detiene, y aunque por un momento parece que nuestros héroes escaparán, al final no es así, y la bruja malvada, creyendo que tiene la situación completamente controlada, decide jugar un poco quemando al espantapájaros. La buena noticia para nuestros héroes es que justo al lado, y por alguna razón, había un balde con agua. Y justo daba la casualidad que el agua era la kriptonita de la bruja. Y esta escena se nota muy cortada, ¿no? Bueno, tiene su explicación lógica. Para evitar que Margaret volviera a sufrir por su tóxico maquillaje, se grabó una escena en primer plano en donde la actriz recibía el agua, y rápidamente se cortó la escena para secarla, ya que este líquido podía diluir el maquillaje y hacer que Hamilton literalmente comiera o respirara partículas de cobre nocivas para su salud. Y parece que el agua también desintegró un guardia, ¿no? Porque acá hay uno y escena siguiente, perfecto, no había guardia. Y no sé si esto se le pasó al montajista o qué, pero luego se ve a Hamilton justo en la trampilla que le hace descender. Trampilla que ayudó a crear una de las muertes más horribles de la historia del cine. Ah, y si se lo están preguntando, no, acá el humo que aparece no lo hicieron quemando papeles abajo del set, menos mal, sino que se hizo con hielo seco, que es básicamente la misma técnica que usaban en el Chavo del 8 cuando Kiko se quemaba las manos con la olla. La actuación de Margaret Hamilton, a pesar de todo, fue realmente mítica. Desgraciadamente, luego de esta película, sufrió un montón de problemas, partiendo por el hecho de que el maquillaje le duró cerca de 1 año en su cara. Estuvo cerca de 1 año con la cara verde, viejo. Pobrecita. Desgraciadamente, eso no fue lo peor que le pasó, ya que debido a su formidable actuación, Hamilton nunca pudo sacarse el papel de encima. Por más que intentó decir una, otra y otra vez que las brujas no existían, y por lo mismo los niños no deberían temerle, siempre que era vista en la calle, los pequeños que estaban presentes lloraban de terror. Pero lo cierto es que Margaret era todo lo contrario a una bruja en la vida real. De hecho, fue una de las pocas que protegió a Judy Garland en el set, y también sufrió mucho en la escena donde ordenaba a sus súbditos ahogar a Toto, ya que ella era amante de los animales.
Eso sí, irónicamente su última participación en una película fue dando voz a la tía Em en la cinta animada Regreso a la Tierra de Oz, una de las secuelas que tuvo esta película. Y más gracioso aún, en 1976, Hamilton volvería a interpretar a la bruja malvada en el episodio número 847 de Plaza Sésamo. ¿Really? ¿Y saben qué otro programa de títeres le hizo una parodia al Mago de Oz? Sí, los Muppets. Ya que en 2005 estrenarían esta película protagonizada por la cantante Ann Chatty y Quentin Tarantino. Si les gustaría que revisáramos esta extraña obra, bueno, ustedes lo deciden, así que si este video llega a los 15.000 likes, haremos review de esa obra bastante extraña. Así que chicos, a reventar ese botón de likes. Al volver con Oz, este queda impresionado por la muerte de la bruja. Sin embargo, rompe su promesa al no darle nada a los héroes como recompensa. Y en realidad no puede darles nada, ya que Toto descubrió que todo era una farsa. Este no es un mago, sino un tipo ocupando una extraña máquina. Eso sí, para evitar la tragedia, ya que literalmente había un autómata con un hacha que podía atacarlo, decide improvisar un par de regalos y así dejar contento a todos. Originalmente se supone que el Mago de Oz cantaba una canción, pero en la versión final nunca apareció. Bueno, esto fue obra del productor Melvin Leroy, quien al proyectar por primera vez la cinta a un público de prueba, se dio cuenta que la gente cuando ya terminaba la película estaba cansada de las canciones, así que simplemente recortaron varias. De hecho, cortaron cerca de 19 minutos, los cuales sí, son los media. Al espantapájaros le regala un diploma honorario que certifica que ahora tiene cerebro. La suma de la raíz cuadrada de dos lados de un triángulo isósceles es igual a la raíz cuadrada del lado restante. Eso es el equilátero, idiota. Al león le da una medalla del coraje, al autómata un reloj con forma de corazón y a Dorothy le promete llevarla de vuelta a Kansas gracias a su globo aerostático. Sin embargo, la joven no viajará junto al Mago de Oz, ya que justo se bajó del globo por culpa de Toto. Decepcionada, Dorothy comienza a pensar que nunca volverá a su hogar. Sin embargo, el retorno a casa siempre estuvo ahí, o al menos eso es lo que dice la bruja buena del norte. Según ella, nunca le quiso decir nada a Dorothy, ya que estaba segura que este viaje le permitiría apreciar que en su hogar había un montón de cosas buenas y personas que la querían a pesar de que se metieran problemas. Y ahora, siendo una persona mucho más agradecida de lo que tiene, está lista para volver a casa, y para ello solamente tenía que golpear sus talones 3 veces y decir que no hay mejor sitio que el hogar. No hay sitio mejor que el hogar. ¡Quiero ser bruja! A diferencia de Lila, Dorothy no quiso convertirse en una bruja malvada, así que simplemente se fue a su casa. Y a pesar de que las zapatillas sean uno de los objetos más míticos de esta película, la verdad es que Judy Garland las odiaba, ya que ella contó en varias entrevistas que le hacía pedazos sus pies. Es más, en esta película solo se las colocaba en ciertos momentos. El resto del tiempo usaba unos zapatos de descanso, los cuales se ven en algunas tomas de hecho. Se supone que Dorothy al regresar a la casa tenía las zapatillas rojas puestas, pero el director de esta película decidió eliminar esta escena porque, y cito sus palabras, el público de esta película era demasiado sofisticado para esto. En su lugar decidió dejar la pregunta al aire, y que sean los espectadores quienes decidan si es que Oz era un lugar real o no. Aunque al final todos sabemos que es una alucinación de Dorothy, luego de recibir un golpe en la cabeza, ¿o no? Estuve en otra parte, y tú, y tú, y tú... Y tú, y tú, y tú... Y usted también, aunque nunca lo había visto. Ahora que lo pienso, hay un montón de cosas en Los Simpsons que yo no tenía idea que eran del Mago de Oz, pero que ahora, viendo la película más detenidamente, me he dado cuenta que las primeras temporadas de Los Simpsons está llena de referencias al Mago de Oz. Luego de que Dorothy diga una de las frases más míticas de la historia del cine, There's no place like home. Esta película termina, y desde ahí se comenzó a construir un montón de leyendas urbanas en torno al estreno de esta película. Pero solamente hay una cosa clara: ¿qué pasó después con sus protagonistas? Como ya mencioné, Margaret Hamilton nunca pudo sacarse el estigma de ser la bruja malvada, y vivió con ello hasta que en 1982 falleció de un infarto, al igual que Jack Haley, quien falleció 3 años antes por la misma causa. Ray Bolger, el espantapájaros, dejó este mundo a los 83 años producto de un cáncer de vejiga. Burt Laird estaba grabando The Night Day Raiders Minsky cuando falleció a causa de una neumonía. El primero en irse fue Frank Morgan, quien murió tan solo 10 años del estreno de esta película. Sin embargo, la partida más inesperada y triste fue la de la protagonista, quien luego de grabar El Mago de Oz continuó sufriendo discriminaciones, las cuales solamente sobrellevaban con sustancias ilícitas. Lamentablemente, Judy Garland falleció de sobredosis a la corta edad de 47 años. Irónicamente, el día de su muerte, había un tornado en Kansas. El Mago de Oz siempre fue una producción ligada a la muerte. Es más, el autor original de esta obra, Frank Baum, debió lidiar con la partida de su pequeña sobrina justo cuando acababa de escribir el libro en que se basó la película, El maravilloso Mago de Oz. Para intentar subirle el ánimo a su esposa, cambió el nombre de la protagonista de la historia por el de su pequeña sobrina, Dorothy.
La verdad es que no quiero terminar este video de una forma tan sombría, así que les voy a contar una historia que, a pesar de ser triste, tiene un final feliz. Y es que la tumba de la pequeña Dorothy fue olvidada hasta que en 1996 fue redescubierta. Esa noticia llegó a oídos de Michael Carroll, uno de los gnomos originales de la cinta, quien cuando se enteró de esto decidió hacer algo increíble. Desinteresadamente mandó a reparar la lápida de la pequeña Dorothy e hizo una petición formal al cementerio Maple Grove, cambiar el nombre de la sección infantil por el de Jardín Memorial Dorothy Cage. Según las palabras de Carroll, esto lo hizo por dos razones. Primero, rendir homenaje a una pequeña que sin saberlo cambió para siempre la historia de la literatura y el cine. Y segundo y principal, para que las familias que perdieron un hijo a temprana edad pudieran tener un consuelo, al saber que sus pequeños ahora jugaban juntos a la Dorothy original.